Escuchas La Informante, el podcast de la Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes escuchan La Informante. Mi nombre es Luna Grado, soy periodista directora de La Neta. Y en este episodio de La Informante estamos acompañadas de dos candidatas a consejeras regionales por la región metropolitana. A mi lado se encuentra Lorena Monsalve, quien es psicóloga y candidata por Santiago 4, que es Ñuñoa, Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. Y también está Danae Prado, quien es periodista y es candidata por Santiago 5, que son las comunas de Peñalolén, La Granja, Macul, San Joaquín y La Florida. Y también Danae es candidata a la reelección, ya está haciendo core anteriormente. Bienvenidas a ambas a este episodio, gracias por participar. Gracias por la invitación, Luna, al medio también, y felices, pues, saludos a todos, a todas y a todas, y que sea una grata conversación. Además acá con Danae nos estamos conociendo, y además compartimos una parte, un límite territorial, así que ojalá que sea una muy buena conversa entre ambas. Sí. Hola, muchas gracias por la invitación, y también ahí expectante para poder conversar este tema que no se habla mucho. Bueno, queremos conversar, obviamente se vienen las elecciones el 26 y 27 de octubre, hay voto obligatorio, son las elecciones municipales y regionales, votamos por gobernadores regionales, consejeros regionales, concejales y alcalde o alcaldesa. Y vemos también, hemos visto mucho debate, hemos visto debates entre candidatos, debates en redes sociales, de forma presencial, pero en La Informante nos reunimos con ustedes para entender, en primer lugar, el rol que cumplen las consejeras regionales, qué es lo que se propone, y también algo muy importante que es cómo desde el gobierno regional se puede avanzar en asegurar los derechos de las mujeres y las niñas, en asegurarles una mejor vida en las comunas. Entonces queremos partir de lo más básico, ya que sabemos que primero hay cuatro elecciones esta vez. Ya hay gente que dice ya no sabe ni qué votar, no sabe cuál es la diferencia entre los cargos. Entonces queremos saber, partir hablando de cuáles son las funciones que se cumplen en el Consejo Regional y por qué para un ciudadano o una ciudadana es relevante escoger un core o una core que les represente. Bueno, efectivamente el cargo de consejera y consejero regional es muy desconocido, pese a que es un cargo que lleva muchos años existiendo, pero pasó mucho tiempo en el que tenía una elección indirecta, porque se elegía no por voto en las urnas, sino que las concejalas y concejales elegidos democráticamente votaban y elegían a los consejos regionales. Por tanto, había mucha negociación política. De hecho, había consejeros y consejeras que duraban la mitad del periodo, por ejemplo. Duraban 2 años y después asumía los otros 2 años, porque era una negociación entre partidos. Por ejemplo, si un partido tenía 10 concejales en la región y el otro también, llegaban a esos acuerdos. Por tanto, no realizaban campaña, no se habían obligado a realizar trabajo territorial. Esta es la cuarta elección en la cual estamos votando los consejos regionales, y la segunda en la que elegimos gobernadores y gobernadoras. Por tanto, es un rol que una de las tareas más importantes como consejeros, de hecho, y consejera, es difundir lo que hacemos y lo que hacen los consejos. ¿Qué es lo que hace un consejero o consejera por ley? Lo más importante es que aprueba o rechaza los recursos que se invierten en la región. Y esto no es solo subir el dedito o bajarlo, sino que tiene todo un trabajo detrás de revisión de proyectos, levantamiento de programas, conversación con los municipios, priorización con el ejecutivo del gobierno regional, que es el equipo del gobernador, en el caso nuestro del gobernador Claudio Rego, y un trabajo de priorización, un trabajo de comisiones en el cual las y los consejeros podemos opinar, modificar cosas, solicitar. Y tras eso luego ya viene la parte final, entre comillas, porque es el inicio de un largo proceso de ejecución, que es la votación en una sesión plenaria, que es la que decide cómo se invierten los recursos de una región. Por tanto, es muy importante saber elegir a tu consejera o tu consejero regional, porque de eso puede depender cuántos recursos llegan a tu comuna, incluso más allá de quien esté a la cabeza de la comuna. Sí, ahí sí me gustaría agregar que
y creo que compartimos con Danae el trabajo como territorial, que es importante. Y en eso, además de la distribución que llega desde el gobierno regional en términos de infraestructura, y cuestiones que tienen que ver con luminarias, cambios de ciertas cosas en la plaza, etc. Para la ciudadanía es muy importante saber lo que es un core y elegir bien informado a una core, en este caso esperamos, porque también la ciudadanía puede hacer uso de recursos que llegan a partir del fondo del 8%, hay fondos culturales y hay un montón de fondos, digamos, que al menos en Santiago 4 no se usan mucho por desconocimiento. Entonces, cuando uno ve comunas que tienen un gran desarrollo comunitario, territorial, donde hay organizaciones de la sociedad civil, que normalmente, por ejemplo, funcionan con subvenciones municipales y además autofinanciamiento, y tienen un desarrollo importantísimo en la comunidad, este tipo de aportes no solo permite que crezcan, sino que además que el desarrollo sea cada vez más óptimo y mejor para la ciudadanía. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil tienen como principal funcionamiento dedicarse a su propia comunidad. Entonces la orgánica, el tejido social puede ir creciendo y desarrollándose siempre de muy buena manera, con lo que significa poder optar a estos fondos. Y eso es algo que creo que la gente a veces desconoce y entiende como el cambio luminaria nomás. Claro. ¿Y ese desconocimiento ustedes por qué creen que se da? ¿Porque no se difunde en las municipalidades o no hay como un trabajo desde el gobierno regional? Yo creo que tiene un poquito de las dos cosas. Sí. Ya. Creo que primero, bueno, está el desconocimiento propio y general, lamentablemente, en nuestro país, de cómo funciona el Estado, Sí. ¿no? En primera parte, hay personas que todavía al gobernador le dicen intendente o le dicen ministro, Sí. o alcalde incluso, ¿no? Sí. A nosotros también nos dicen muchas veces concejales, porque hay un desconocimiento generalizado en nuestro país debido a que no tenemos educación cívica. Entonces, y no tiene que ver solo con las personas del común, sino también incluso funcionarios municipales no tienen idea cuál es nuestro rol, por ejemplo. Entonces, creo que primero eso es uno de los primeras vallas, que la gente logre comprender cómo funciona el Estado, por tanto puedas entender qué hace un gobierno regional versus un municipio, qué hace un consejo regional versus un consejo municipal. Sí. Primero. Y segundo, en el caso nuestro de la región metropolitana, fíjate que tenemos un tema, debido al centralismo en nuestro país, también de los medios. Nosotras y nosotros como consejeros escasamente estamos opinando en la opinión pública, siendo convocada y convocado a dar a conocer lo que se está haciendo. El principal vocero es obviamente el gobernador regional, pero en las otras regiones del país, las y los consejeros regionales sí son voces importantes para los medios, por ejemplo. Sí. Van a los medios de comunicación, son constantemente consultados de lo que pasó en el último consejo, porque hay otro tipo de quehacer en la agenda, ¿no? Acá está toda la agenda nacional. Claro. Entonces, Sí. no van a venir a preguntarnos, oiga, ¿qué se votó en el último consejo? No, eso no va a pasar. Sí, yo ahí me gustaría agregar que, bueno, efectivamente parte de lo que ha sido esta campaña, por lo menos para mí, yo tengo una carrera de funcionaria pública y por lo mismo es que me lanzo en este desafío, digamos, por el conocimiento del territorio y las políticas públicas. Ha sido súper bonito ir al territorio, ir a las comunidades, ir también a otros espacios que son más de Estado quizás y hablar de lo que hace un core, explicarlo, contarlo, operacionalizarlo, decir cosas tan concretas como esa plaza. Pero además yo también creo que esto también responde un poco a la elección del core con desinformación. Porque si tú eliges un core, entiendes lo que hace un core, más o menos, y eliges un core a quien le interese los distintos espacios de desarrollo, por ejemplo en este caso la participación ciudadana, probablemente ese core o esa core te va a explicar, te va a ayudar, te va a guiar, como ha pasado con nuestra core en Santiago 4, que no se repostula la Sofía Valenzuela. Pero cuando tú tienes cores que no les interesa el desarrollo, ni siquiera estoy hablando del desarrollo comunitario o territorial, estoy hablando de cuestiones estructurales, luminarias, qué sé yo. El otro día yo fui a Lo Barnechea, hablé con una señora que estaba en un puesto ahí en una esquina. Conversamos mucho de fondos, de crecimiento, de relacionarse con fomento, y ella no sabía todas las cosas a las que podía alcanzar. Y probablemente porque el core que representa más a su comuna probablemente no tiene esa intención. Entonces ahí también la importancia radica en que el ciudadano o la ciudadana pueda informarse no solo de lo que hace el core, sino que de lo que le interesa a ese core. Claro, claro. Y aquí pasando un poco a otro tema, tenemos los datos, estuvimos revisando
de los 302 consejeros y consejeras regionales a nivel nacional, 108 son mujeres. No se logra la paridad, aunque en comparación a otros cargos está un poco más equilibrado. Por ejemplo, de gobernadores habían 2 mujeres. 2 mujeres y 11 hombres, que eso es un dato súper importante. Entonces, ustedes 2 son candidatas y también tienen propuestas para las mujeres. ¿Por qué creen que es necesario que haya más mujeres en política? ¿Y qué desafíos identifican para adentrarse en este espacio? O en el caso de Danae, ¿qué desafíos has identificado ya trabajando como core y siendo mujer en política? Sí, primero quiero pedir disculpas a las personas que estén escuchando porque estoy con una tos terrible, justo hoy día. Hasta ayer estaba, no, igual estaba un poco resfriada, pero no estaba así, en serio. Lo siento. Bueno, sí, bueno, es siempre un desafío, primero para las mujeres estar en política. Yo milito desde los 14 años en el partido en el que estoy, y eso es una larga historia de muchas cosas malas y buenas que han pasado en la militancia. El posicionarse, además una historia de los últimos 20 años en que también la forma de hacer política y de los partidos políticos ha ido cambiando. Hay muchas cosas que antes pasaban en los partidos que ahora ya son inaceptables e impensadas, ¿no? Lamentablemente hay lugares y sectores en los que todavía siguen pasando, pero ha habido también una transformación cultural y yo también la he vivido siendo militante activa de un partido y del Partido Comunista en mi caso, y luego también siendo activista feminista y cómo conjugar ambos mundos que muchas veces supuestamente no debieran conversar desde algunas perspectivas, y eso esas perspectivas han construido en mí la necesidad de ir siempre a la disputa. Yo creo que es muy importante que las mujeres realmente no tengamos temor de ir a disputar en los espacios de poder. Porque nos han dicho eternamente que eso está feo, que no está bien hacerlo, ¿no? Que no, que como a ti te gusta el poder. Incluso. Sí, fíjate que me gusta. No, y no es el poder por el poder, siempre lo decimos. Nosotras las feministas tenemos un objetivo para estar aquí. Y lo que nosotras queremos es, así como queremos hacerlo en todos los espacios en el que estamos, que es transformar la realidad, es terminar y derrocar el patriarcado, etcétera, como fin último, ¿no? Lo que queremos en la política es también avanzar en eso. Sí. Y yo creo que tenemos que ir haciéndolo en todos los espacios, y en ese sentido es súper importante que existan más mujeres, pero debo decir más mujeres, no sé si feministas, pero sí, o sea, puede ser, ojalá todas fueran feministas, me refiero, pero tengo colegas que han sido muy aliadas y que no Claro. establecen que son Al menos feministas, familiarizadas pero al con el menos tema. que crean en los derechos de las mujeres. Sí. Y hay que decirlo. Sí. Yo ahí me gustaría Tengo sumar, que decirlo después, voy a contarle algunas cosas de por qué. He vivido ¿Qué cada cosas han cosa. pasado ahí? sí, yo ahí quisiera sumar, me adhiero a todo lo que dice la Ana, y justamente se nos hace tan difícil, porque históricamente en Chile, yo diría que en el mundo entero, pero hablemos de Chile, las mujeres somos las cuidadoras, las que retiramos a los niños, las que llevamos a los niños, las que tenemos como el vientre, somos como permanentemente un vientre caminando. Entonces eso, en una estructura como la nuestra, hace efectivamente que sea muy difícil conciliar la vida de cuidadora, no solo de hijos, hijas e hijas, también de padres, madres, mayores, hermanos, hermanas, con el poder permanecer en una carrera política como la que entiendo que queremos con Danae, que es presente, activa, con voz y voto permanente. Entonces, los espacios además no suelen estar hechos ni contemplan que uno a veces tiene que ir con hijos. Yo con mi cabra chica ando para todos lados, ya en mi lugar de trabajo, digamos, existe ese espacio y todo, pero no es algo común. Entonces, yo ahí quiero juntar dos cosas. El por qué es tan difícil, que esta es una de las áreas, podemos hablar de las violencias, de un montón de cosas que se dan en los mundos laborales y también en el político, pero también cómo eso incide en que es bueno que haya más mujeres en política, porque tenemos esa visión. Porque coincidimos en que hay que generar proyectos y políticas que contemplen los cuidados, rutas contra violencia, hay que hacer participar a todos quienes, como sociedad y tejido social, tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que por rol nos corresponden solo a las mujeres. Y derrocarlo, moverlo ahí. Claro, ahí hay distintas barreras, tú misma decías, no solo el tema de cuidados, que de partida conciliar trabajo y cuidado en cualquier área es complejo,
pero también hay violencia política, hay violencia de género, Así es. entonces Mucho. ustedes como candidatas han vivido como experiencias que hayan sido como complicadas en ese sentido. Yo en particular, hasta ahora no. Tengo la fortuna, digamos, que mi como equipo base se encuentra en una comuna que es muy amigable y ha sido muy afín a ambos ámbitos. Y por lo tanto tengo también un buen apañe. Entonces, si ha pasado, no lo he visto mucho. Pero sé que soy de las afortunadas. Y me gustaría que todas lo fueran. Entonces, pero yo sé que no es un espacio común y además yo aún soy candidata. Es distinto a cuando tú ya estás en el espacio de poder, Claro. y cuando ya estás teniendo voz y voto. Entonces, yo lo tengo en mi mundo de psicología, de gremialismo, de municipio feminista, pero en el fondo es súper distinto cuando tú ya eres electa y entonces te transformas, no quiero que se malentienda, pero te transformas de alguna manera en una especie de enemigo o enemiga en este caso, a quien hay que, cuando no tengo argumentos, agredo, miento o hago algo así. Yo creo que en el caso de Danae quizás es distinto porque ella ya ostenta. Claro. Sí, yo creo que primero, claro, hay que pasar ciertas barreras como de que se decida que te lleven candidata, en primer lugar. Sí. Luego que el partido invierta en tu candidatura, que también es importante. Y luego cuando ejerces, sí, nosotras hemos vivido muchas situaciones en el Consejo. Y hablo de nosotras en plural por todas las compañeras y colegas feministas que estamos en el Consejo, que somos varias las que fuimos elegidas y que hemos realizado un trabajo conjunto y coordinado desde la Comisión de Mujeres, Equidad de Género y Diversidad, que yo he presidido 2 años, y que hemos vivido que nos traten de histéricas, de alegonas, de exageradas, e incluso de otros epítetos que no voy a repetir acá porque son muy violentos, que se han dado en sesiones del Consejo. No, Por parte de otros sectores de derecha, de algunos sectores de derecha. Y tengo que decir algunos sectores de derecha porque de verdad que hay otros sectores que no. Hemos de hecho trabajado con nuestra consejera, la única consejera mujer de la bancada UDI-RN, y hemos trabajado con ella en conjunto en algunas cosas, ¿no? Pero sí hemos vivido otro tipo de cosas, como que después de casi 4 años siendo consejera, 3 años y un poco más, todavía no se sepan nuestro nombre, por ejemplo, algunas personas. Y sí se saben todos los nombres de todos los consejeros hombres, pero a las consejeras mujeres nos confunden permanentemente. Nos dicen el nombre de una y el apellido de otra, o sea, nos vemos todas las semanas, po. O sea, hay ahí cosas sutiles que nos hablan de, tú no me importas tanto, Nada. ¿cierto? Sí. O sea, no me voy a aprender tu nombre, ¿para qué? Pero esa es una sutileza que ya hubo un momento en que... Y hubo un principio cuando recién llegamos, también, por ejemplo, nos trataban de consejero. Y tuvimos que pelear y discutir y exigir que nos dijeran consejera. O sea, cosas así, de ese tipo, que podemos decirle micromachismo, a cosas más profundas, como que hay un sector del consejo que cualquier proyecto que viene con perspectiva de género inmediatamente lo rechaza y lo cuestiona. Todos, absolutamente todos. Que son cosas ya más que políticas. Claro, de ir en contra de políticas públicas que hacen avanzar los derechos de las mujeres de frente. Bueno, eso va y vuelve al sustento de la importancia de elegir bien a tu consejero y consejera. Claro. Porque en el fondo la mayoría de las personas, de los ciudadanas en este caso del país, de las personas que habitamos, somos mujeres, y la sociedad se sustenta en lo que las mujeres hacemos. Entonces, si tú tienes y generas elección, y aquí no voy a hablar solo de la masculinidad, sino que también qué es lo que tú representas como persona, porque podemos tener aliados masculinos también, pero qué es lo que representa aquella persona que tú eliges. Claro. ¿Cachai? ¿Cuáles son sus ideas? Exacto. Cultura? Entonces, porque yo creo que Danae dice algo que es súper cierto, que hay cuestiones súper profundas como ir y coartar las políticas que tengan relación con género, inclusión, diversidad, en todos los ámbitos, porque hablamos de migración y también se quema toda la pradera, pero también el desgaste para las consejeras de vivir el micromachismo día a día y el saber que empezar a preguntarte ya si es intencional es un desgaste. O sea, estás ahí para construir y tenés que estarte como protegiendo. Claro. Entonces, no me parece que
hay que votar informado. Vamos a Este dejar es el momento. esta pregunta hasta aquí para ir a la pausa y a la vuelta seguimos conversando. Sobre todo me interesa hablar como de las políticas que avanzan hacia la igualdad de género. Bueno, continuamos en La Informante. En este episodio estamos con dos candidatas a consejeras regionales por la región metropolitana, pero por distintas comunas. Lorena Monsalve y Danae Prado. Estábamos conversando sobre el rol de consejeras regionales y cómo esto puede permitir avanzar en derechos de las mujeres, cómo desde otros sectores o otras personas se frenan estas políticas que pueden asegurar una mejor vida para las mujeres y para las niñas. Y en esta segunda parte les quería partir preguntando si creen que hablamos de la participación de mujeres en espacios políticos. Actualmente en la región metropolitana hay más consejeras regionales que consejeros. Hay 22 consejeras y 12 consejeros. Y en este caso partí preguntándole a Danae si crees que esta mayor participación de mujeres en el gobierno regional influyó en que se pudiera generar la política regional para la igualdad de género de la metropolitana. Yo creo que sí, absolutamente. Pero vuelvo a decir, lamentablemente, que haya una mayoría de mujeres progresistas, porque es un consejo con mayoría de mujeres de izquierda y progresistas. Y hablamos desde independientes, ¿no? Hasta una consejera que salió elegida por el Partido Igualdad y que ya no está en ese partido, pero un ámbito amplio igual, ¿no? De feminismos también distintos que se manifiestan y de compañeras y colegas que no dicen que son feministas, pero que sí han trabajado por los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que sí, efectivamente eso fue... Nosotras como Comisión de Mujeres, Equidad de Género y Diversidad dimos una pelea bien importante e interesante por, primero, la Estrategia Regional de Desarrollo. Nosotros, cuando llegamos al Consejo, una de las primeras cosas que nos comentaron es, nos toca realizar la nueva Estrategia Regional de Desarrollo Santiago 2050, ¿ya? Porque había que actualizarla, ya había llegado a su tiempo. Y se inició ahí, llevamos un mes de ejerciendo, se inició el proceso para construir la estrategia. Y hubo un año de participación ciudadana, y que nosotras peleamos harto que fuera distinta, y tuvimos hartas peleas y batallas con nuestro gobernador. Logramos un poquito más de incidencia y logramos un eje, incidir mucho en el eje de género. De hecho, nosotras somos una de las comisiones que más sesionó para revisar el eje, porque la estrategia tiene que pasar, ¿cierto?, por reglamento por todas las comisiones, recibir opiniones, etcétera, y casi todas la revisaron una vez. Nosotros la revisamos 5 veces en comisión, un poco insistentes, y generamos propuestas, generamos políticas, programas, le entregamos hacia el Ejecutivo, miren, esto es lo que vio la comisión. Estaban como, ya, ok, como ustedes son las únicas que han hecho esto, estamos obligados, sí, pues. Somos muy mateas además. Así es que sí, logramos incluir mucho en la Estrategia Regional de Desarrollo, y de ahí una de las cosas que estaban dentro de lo que nosotros propusimos era generar la política regional por la igualdad de género, ¿no? Era una de las cosas que nosotros logramos incorporar, y en eso nosotras siempre queremos dilucidar esto, y es que hubo una gran voluntad política del Ejecutivo encabezado por el gobernador Claudio Rego de que eso pasara, porque también podría haber no pasado, ¿no? Claro. Si igual tienes un gobernador que es como un pequeño presidente, ¿no? Un presidente chico. O sea, sí. Él tiene muchísimas por ley, muchísimas funciones, y se hace, de hecho, entre comillas, así una nota al pie, hay que cambiar esa ley porque nosotros logramos conversar mucho con el gobernador Claudio Rego. Al principio nos costó un poquito algunos sectores, pero ya terminamos teniéndonos estima y trabajando muy juntos. Pero en otros sectores puede que no se pueda trabajar mucho, y los consejeros y consejeras deben tener más atribuciones para equilibrar un poquito el poder, en la idea de profundizar la democracia, ¿no? Sí. Así es que sí, sin duda yo creo que fue súper importante, ha sido muy importante tener un consejo con una mayoría de consejeras progresistas, feministas y que creen en los derechos de las mujeres, para que ahora nuestra región sea la primera región que tiene esta política, y la primera región en muchas cosas. Primera región que realizó una propia campaña contra el acoso sexual callejero,
primera región que realizó su primer estudio sobre el fenómeno o la violencia que es el acoso sexual callejero, que todavía no vamos a conocer los resultados, pero vamos a ser la primera región en tener ese estudio específico de lo que pasa con el acoso sexual callejero acá, y varias otras políticas que somos la única región en tenerla. Sí, ahí yo suelo agregar, porque en realidad es como más histórico y ahí no puedo entrar mucho, porque conozco, sí sé efectivamente la comisión y la aplaudo y me parece maravilloso, pero efectivamente lo que resulte de lo que ha hecho esa comisión y de la importancia, y hago el hincapié en lo que señalaba Danae, que no es ser solo mujeres, sino que mujeres progresistas, que hablemos el mismo lenguaje, es que los resultados de esa intención de hacer estudios y de esos estudios va a incidir después en las políticas que se hagan o en los proyectos que se hagan en los territorios. Claro. Los proyectos que incidan en seguridad van a tener una mayor visión que tenga que ver con las violencias de género, que tenga que ver con modificaciones estructurales para personas que cuidan, o sea, todo lo que tenga que ver con el género y diversidades, y que vaya siendo un estudio cuantificable, va a tener esa incidencia. Y eso no pasaría si no hubieran, en este caso, en su mayoría mujeres, en el Consejo, y mujeres que sean progresistas, que piensen en esta región con justicia social, con justicia territorial, y que tengan siempre esta alerta de, ojo, género aquí, que vivamos con eso dentro, y no sea como una postura. En este caso, claro, se conjuga el que haya mayoría de mujeres progresistas en el Consejo, y también en este caso el gobernador tiene como una visión de también apoyar esto, porque tiene que ver con lo que mencionábamos antes, no es solo... se requiere el apoyo también desde más arriba, y también que eso siga hacia más abajo, que después pase en los municipios, que pase en los consejos municipales, etcétera. Y también es lo que decías tú, no necesariamente solo votar por mujeres, pero que haya un apoyo ahí a estas políticas. En ese sentido quería continuar preguntándoles, para este periodo, para lo que se viene, ¿qué preocupaciones de las mujeres han identificado en sus territorios como para abordar en caso de ser electa? Mira, yo voy a hablar como desde la pega que yo realizo. Yo soy psicóloga de profesión, he trabajado siempre desde el ámbito gremial, por un lado, como secretaria nacional del Colegio de Psicólogos, pero en general mi desempeño tiene que ver con los derechos humanos, particularmente grupos de especial protección, como serían mujeres, diversidades, inclusión, etc. Y no es que esté de moda, sino que por fin sale a la luz. Diría que con especial énfasis los temas de cuidados, mucho el cowork, mucho el generar espacios de conciliación laboral, y yo lo he visto también como funcionaria municipal. Yo he trabajado más de 15 años en todos los municipios por los cuales postulo, y a pesar de que es una zona que se ve desde afuera muy enriquecida, con todas las respuestas a sus necesidades, no es así. Y mucho también el tema de seguridad, de acoso callejero. Hemos estado trabajando particularmente en un territorio de estas comunas, temas de rutas seguras. Yeah. Y eso sería muy bonito que en el fondo el gobierno regional pudiera incidir y que sus proyectos se incluyeran en eso. Y perdón, lo último, temas de inclusión. Nunca se piensa en lengua de señas chilena, ni tampoco en braille, y en caso de emergencia o de lo que sea, nunca está eso incluido en los proyectos. Entonces, básicamente es incluir aquellas necesidades de las personas que no están cubiertas, en particular grupos de especial protección. Sí, bueno, primero en la gestión y luego era en campaña, uno de los principales temas además que interesa a toda la ciudadanía es la seguridad, ¿no? Y allí hemos visto cómo también las mujeres vivimos esta situación de seguridad de manera distinta que los hombres, ¿no? Claro. Primero porque las mujeres, muchas de las cosas que ahora la gente empieza a hacer, los hombres, nosotras las aprendemos desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas aprendemos a planificar nuestra ruta. Desde que yo creo que tenemos la autonomía de váyase sola para el colegio, que en mi caso fue a los 12 años que empecé a irme sola al colegio, y ahí una ya empieza a planificar su ruta, y empieza a decir, por aquí voy, por aquí no, por aquí es muy oscuro, etcétera, los horarios, los lugares, las alertas, etcétera, y esas situaciones que ahora quizás empieza el común, toda la gente a ver, nosotras las mujeres las vivimos desde muy temprana y desde siempre.
Por tanto, la situación de seguridad obviamente es levantada por las mujeres, además, desde las situaciones que se están viviendo en los barrios. Sí. Nosotras, en conjunto con una colega, amiga, y casi que somos un team, que es Karina Ramos, que es una consejera de San Miguel, la cisterna de ese sector. Nunca me sé los Santiagos. Solo me sé que el mío es Santiago 5, que se llaman Santiago todas las provincias, Sí, exceptuando sí. las otras provincias de la ruralidad. Y ella, presidenta de la Comisión de Infraestructura, y yo, presidenta de la Comisión de Mujer y Género, trabajamos en conjunto en un proyecto que se llama Sistema Territorial de Monitoreo con Enfoque de Género, el SISTER, que tengo acá en mi solapa, y que en particular lo que hace el SISTER es ir a levantar cómo las mujeres están viviendo las inseguridades en las calles y en los barrios, levantar eso a través de una metodología de participación ciudadana, ¿cierto? Y incorporarlo a un sistema que se hace parte de muchas capas que tiene nuestro sistema de evaluación de toda la región, para decirle a la región y a las comunas: estos son los lugares que le dan miedo a las mujeres, que les generan inseguridad. Esta es la razón por la cual le da miedo e inseguridad, porque no solo me da miedo, sino No, me da miedo porque está claro. oscuro, me da miedo porque ahí no hay nadie, no hay comercio, no hay comunidad, no hay nada. Y le entrega al sistema también cómo hacer el mejoramiento. Y el programa que nosotros propusimos contempla un cuarto componente, que es hacer las obras. Exacto. Porque generalmente vamos, le preguntamos a la gente la opinión y después ahí nos quedamos. Ya no. Entonces, con el SISTER también hemos logrado conocer más específicamente qué es lo que está opinando las personas, porque es una metodología con enfoque de género, pero que igual invitó a hombres a opinar. Qué es lo que están mirando las personas, de qué es lo que le hace sentir insegura. Así es que sin duda que el tema de la inseguridad es algo que importa, interesa y preocupa a las personas, pero las mujeres lo vivimos de otra forma. Y también la situación de los cuidados. Sí. Eso Hay sí, solo también es verdad que vuelve a ser. un acápite positivo, de hecho, muy cortito, que el programa, el SISTER, efectivamente contempla algo que no siempre es visto, que la seguridad no solo tiene que ver con lo punitivo, no solo tiene que ver con aumentar, que sí lo tiene que ver, digamos, con aumentar policías, autos y todo lo demás, o seguridad, pero tiene que ver justamente con lo que dice Ana, y con la percepción. A veces tiene que ver con que hay un arbolado que no está bien podado, que no hay luminaria, que no hay nadie, que es un ejercicio de eso, que puedes hacer proyectos que ojalá se ejecuten, digamos, y que eso cambia no solo la percepción, sino que permite que habitemos los espacios, y eso no solo baja la sensación de inseguridad, sino que de verdad baja la comisión de él. Claro, ahí un poco entra este concepto como de la ciudad feminista, en el que no sé, los paraderos tengan luces, que estén bien hechos los paraderos, que no esté lleno de árboles alrededor. Hay distintas percepciones y claro, era una de las preguntas que yo les iba a hacer, como cuando se habla de seguridad, que es el tema que sale en todos los debates, en todos los cargos, en todos lados, en las noticias todos los días. Pero poco se habla de la seguridad de las mujeres, y no solo también en el espacio público, sino también la violencia de género dentro de las casas. Así es, o sea, lamentablemente vemos una alta preocupación por los delitos comunes, que sin duda han tenido una situación de cambio en el uso de armas de fuego en los últimos años, ¿no? Eso es la diferencia que ha habido. No es que haya más de esos delitos, sino que son más violentos. Pero lamentablemente en la mayoría de las regiones de nuestro país, el primer delito, y en todas las comunas de nuestra región, el primer delito de mayor denuncia es la violencia intrafamiliar. Y nos vemos una alarma así como estamos viendo en los medios de comunicación. Exacto. Por ejemplo, por esa cifra, que es tremenda. Y esa cifra incluye a mujeres, a niñas y niños que están viviendo BIF, y a personas mayores que están viviendo BIF. ¿Tiene una direccionalidad de género hacia las mujeres? Sí. O sea, el 80% de las denuncias son de una mujer, y el denunciado es su marido, su exmarido, etcétera, su pareja. Pero también se vive otro tipo de violencias que supuestamente les podrían interesar más a un sector, por ejemplo, que les están pegando a los niños, pero tampoco hay una ocupación máxima. Sí, claro. Y sin duda que es un tema en el que, por ejemplo,
las consejeras hemos bregado y tenemos que seguir haciéndolo porque no lo hemos logrado, que es que haya más inversión de recursos regionales en enfrentar esa situación. ¿Ya? Porque tenemos muy poquitos proyectos que los municipios nos traen y nos proponen en género. Todos los proyectos que nosotras aprobamos los últimos 3 años, no hay ni uno de un municipio. Todos son proyectos del gobernador Orrego o nuestros, los que levantamos como consejera. Y eso igual le deja una deuda bien importante a los municipios, porque no es que no estén haciendo política de género, es que la están haciendo bien chiquitita. Claro. Por tanto, no necesitan ir a pedirle plata al GORE, porque lo hacen con sus recursos. Sí, ahí, bueno, partiendo por el tema del medio, claro, efectivamente cuando se cubre particularmente un femicidio, pero temas de violencia contra la mujer, y en este caso también niños, niñas, adolescentes, por lo general se cubre por lo macabro del caso, más no por el hecho en sí mismo. Debería también cubrirse con la cantidad de números, de datos. Obviamente el tema de lo violento que puede ser también es un dato, pero eso solo se cubre cuando vuelve a haber otro. Claro. No hay una permanencia como se vociferan otros tipos de delitos de otras características. Y respecto a como lo que se puede hacer o las políticas, lo que decía Danae, claro, es efectivo. Los municipios varios cuentan con centros de la mujer o los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero coincido en que hay cosas que desde lo estructural no se pueden hacer y que podrían perfectamente ser postulados en distintos proyectos. Incluso bonito sería un proyecto que incluya a mujeres que lamentablemente han vivido situaciones de violencia de género, sus parejas, exparejas, hombres, digamos, en general, porque siempre se habla como de la pareja o la expareja, pero también pasan otras situaciones de violencia de género, y que incluya, por ejemplo, cuidado, porque ese también es un tema. Sí. En la zona a la que yo represento o espero representar, yo no creo que no haya situaciones de violencia de género, sino que es mal visto, bueno, pasan un montón de situaciones, y además, y esto pasa en todo Chile, cuando una mujer requiere pedir ayuda, por lo general tiene hijos e hijas que por supuesto que no va a dejar con el agresor, en caso que sea la pareja. Entonces, hay mucho todavía por ahondar y es harto lo que se puede hacer. Y más si Ana acá nos confirma que es poco lo que se ha presentado y mucho lo que se puede llegar a hacer. Además, mientras más proyectos tú muestres, más evidente es la necesidad de que esto sea una política pública. Y cuando hablo de política pública, me quiero referir a política pública que incluya la palabra garantizar, porque en general las políticas públicas que emanan de leyes son buenas intenciones y dependen de quien gobierne, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial, para que esto se desarrolle. Ha pasado con las casas de la mujer que no dependen de Cernamec, pasa con los departamentos de diversidad, inclusión y no discriminación, pasa con los departamentos de discapacidad. Todos dependen finalmente de la intención de quien esté, claro. Siendo en este caso, insisto, presidente, presidenta o alcalde, alcaldesa. Entonces, si levantamos desde los territorios estos proyectos, si sabemos que hay una posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo hasta que esto pase y trascienda más allá y se vea ya como una política pública. Sí. Ahí un punto que me queda entonces, una duda es, ¿hace falta quizá una mayor coordinación con los municipios, con el gobierno regional? Es lo que decías tú, por ejemplo, de que no presentan muchos proyectos o no van a pedir financiamiento, claro, para hacerlo más grande. O sea, hay una coordinación alta con los municipios, sin duda, porque necesitan mucho los recursos del gobierno regional. Mucho, obvio. El tema es que las alcaldesas y los alcaldes priorizan otros proyectos para financiar a través del gobierno regional. Entonces, y tampoco lo están financiando con Subdere, que es la otra forma, no, deciden financiarlo con sus propios recursos, que no son los máximos generalmente. Ese es el desafío. No sé si es un desafío de coordinación, es un desafío también de promoción. Nosotros lo hemos trabajado igual, lo estuvimos intentando este año, realizamos un encuentro, por ejemplo, con encargadas de oficinas de la mujer o departamentos de género, según el municipio, para promover también. Y una de las ideas que trabajamos este tiempo y que ojalá la podamos concretar en un próximo periodo, lo hemos conversado con el gobernador, es construir un banco de proyectos con perspectiva de género. Porque una de las topes que a veces tienen los municipios es que no tienen una idea, pero no saben cómo ejecutarla, no tienen los recursos, porque los proyectos, parece una pura palabra, pero hay que invertir recursos para hacer el proyecto. Y a veces vienen, por ejemplo, municipios a pedirnos 300 millones de pesos para el diseño de algo.
Entonces nosotros decimos, mejor no estemos invirtiendo en miles de diseños, Claro. sino que hagamos y construyamos un banco de proyectos Para que en puedan el cual los implementar municipios puedan utilizarlo. Hubo un caso, y ese es el ejemplo que tomamos, en que el gobernador hizo una gestión para que un diseño que se hizo para Providencia se pudiera utilizar el mismo diseño y se hizo en La Pintana, que fue un polideportivo. Entonces el Estado ahorró ahí. Se utilizó el mismo diseño y se invirtió recursos del GORE en ejecutar Claro. el de La Pintana en particular, que es un polideportivo hermoso. Entonces nosotros dijimos, hagamos un proyecto de eso, hagamos un proyecto en el cual existe este banco de proyectos y poner a disposición de los municipios, mira, la casa, el programa SOS de Peñalolén, ¿no? Las brigadas de seguridad humana, que son solo mujeres que atienden BIF de Exacto. Cerro Navia, la casa de la mujer, el espacio mujeres de San Joaquín, no sé, El de Ñuñoa. ¿ves? El de Pasa Ñuñoa, tanto. ¿ves? Tomar entonces esos Sí. diseños y ponerlos a disposición. Sí, mira, me gustaría hacer un capítulo muy cortito que tiene que ver con que mientras nosotros no entendamos que en general los derechos humanos, pero como tenemos problemas para comprenderlo como concepto, tenemos que irlo separando en derechos a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Mientras no entendamos que la perspectiva de género, los derechos de las mujeres tienen que ser transversales, siempre los municipios, por una cuestión estructural, humana, van a propender a invertir en cuestiones visibles para la ciudadanía. Claro. Y lo visible es una cuestión estructural. Si tú te fijas, cambiar a lo mejor todo el asfalto, la gente lo ve muy útil y lo ve desde esa estructura más bien física. Nosotras comprendemos que si tú vas atravesando, te vas incluso arrancando de algo, va a ser mucho más fácil, va a ser mejor, no te vas a caer. Las luminarias lo mismo. Pero siempre se plantea desde más bien un cambio estructural. ¿Cachai? Le ponéis el tinte de seguridad que tiene que ver mucho más con esto punitivo que con otra cosa, porque o se bloquean los proyectos cuando lo tiráis mucho para el lado como de género, esta cosa como medio ideológica, o la gente no lo comprende. Entonces, yo creo que además de que posiblemente con algunos municipios o con otros hay más o menos comunicación, también hay una cuestión que es súper real, y que lo mencionó la Ana, que tiene que ver con que los municipios tienen que invertir o tratar de mejorar aquello que es como de mayor urgencia. Y claro, hay algunos municipios que van a poner el tinte y van a transversalizar el género y van a incluir en su propuesta, en su recepción también de subvenciones y de miles de cosas. Pero no van a ser la mayoría. Y lamentablemente ahí es lo que yo le decía a la Ana antes cuando nos sentamos, que si me va bien, si no tengo duda que le va a ir bien, ahí tenemos una comuna que colinda. Entonces ahí podemos hacer cosas. ¿Cachai? Y eso va haciendo que se extienda, en este caso Peñalolén la Reina, que se extienda esta visión y que se entienda que los proyectos de estructura pueden también modificar una visión de sociedad que tiene y que involucra no solo los derechos de las mujeres, no solo la perspectiva de género, sino que también, ojalá lo humano, que sería ideal que nos pudiéramos comprender y desarrollar. Muchas gracias a ambas. Vamos a terminar el episodio aquí. Les deseamos el éxito en sus candidaturas o en lo que se venga para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luna. Y eso, terminamos el episodio de La Informante aquí. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a La Neta CL en Instagram y en Twitter. Y a seguir La Informante en Spotify y en YouTube, nuestro querido podcast. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti Gracias, por la chao. invitación. Que te vaya bien. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,